Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. La agenda de la revista se vio sacudida una vez más por el duro arrebato de Can Yaman. El famoso actor hizo unas declaraciones que darán que hablar tanto sobre su exnovia Diletta Leotta como sobre la actriz italiana Francesca Chillemi, cuyo nombre se ha mencionado con frecuencia últimamente. Sin embargo, esta vez no había ni un rumor amoroso ni un conflicto profesional en el centro de la salida. Esta vez el tema era la madre de Demet Özdemir. Can Yaman, que recientemente asistió a un acto especial en Estambul, tuvo un momento emotivo mientras respondía a las preguntas de los miembros de la prensa. El actor, cuyos ojos se llenaron de lágrimas cuando se habló de la madre de Demet, marcó el orden del día con las siguientes palabras: "Todo el mundo habla, todo el mundo comenta, pero es un hecho que la madre de Demet ha ocupado un lugar muy especial en mi vida. Me dijo, eres mi hijo, en mis momentos difíciles. No puedo olvidarlo. Incluso hoy, cuando se dice algo a mis espaldas, primero pienso en cómo le afectará a ella. Francesca y Diletta deberían saberlo, esa mujer es muy valiosa para mí". Esta declaración creó un efecto bomba, sobre todo en las redes sociales. Lo que ocurrió entre bastidores de las palabras de Can empezó a salir a la luz paso a paso. Las siguientes palabras supuestamente dichas por Francesca Chillemi en una entrevista en Italia pueden haber sido la gota que colmó el vaso. "La familia de Demet interfiere en todo. Especialmente su madre, que incluso intentó dirigir la vida empresarial de Can. Tanta intervención no es sana". Estas palabras se reflejaron en la prensa sensacionalista turca con el título "Impactantes palabras de Francesca". Tras la noticia, comenzó un intenso tráfico telefónico tanto de Francesca como de Can Yaman. Sin embargo, como no hubo desmentido oficial por parte de Francesca, la declaración de Can Yaman se interpretó como una respuesta. Se sugirió que Diletta Leotta había participado en la filtración de las declaraciones de Francesca. Según las acusaciones, Diletta aprovechó su amistad con Francesca para filtrar a la prensa algunas de sus conversaciones privadas. El objetivo es hacer quedar mal a la familia de Demet y desacreditar a Can tanto emocionalmente como en los medios de comunicación. Una fuente cercana al frente de Diletta dijo lo siguiente: "Diletta siempre se mostró distante con la familia de Can y especialmente con la madre de Demet. También hubo conflictos durante esta relación. Quería decir, mira, yo tenía razón, haciendo público lo que dijo Francesca. Pero este plan le salió mal. Después de todos estos acontecimientos, todavía no ha habido una declaración oficial de Demet Özdemir. Sin embargo, su círculo cercano afirma que Demet está callada pero enfadada ante estos acontecimientos. Se dice que la bella actriz, muy molesta por los comentarios vertidos especialmente sobre su madre, está dispuesta a explotar en los próximos días". Un productor compartió un detalle de su último encuentro con Demet. "Cuando le pregunté por las palabras de Francesca entre toma y toma, se limitó a mirarme y a decirme, ¿quién es? Pero sus ojos eran como el hielo. Puede que Demet esté esperando la tormenta con este silencio". La madre de Can Yaman hizo una declaración apoyando a la madre de Demet, que fue atacada indirectamente a través de su hijo. Una de las fuentes cercanas a la familia citó a la madre de Can con las siguientes palabras: "Siempre hemos querido a la familia de Demet, especialmente a su madre, que es una mujer muy elegante y comprensiva. Es una gran injusticia involucrar su nombre en juegos sucios en este tipo de conflictos". Este apoyo también puso en primer plano los lazos familiares de Can Yaman. Especialmente la imagen de Can Yaman solitaria y descontrolada, dibujada por la prensa italiana, quedó destruida con estas declaraciones. Francesca Chillemi también ha roto su silencio sobre los acontecimientos. En una nueva entrevista concedida a la prensa italiana, afirmó que sus palabras fueron tergiversadas. "No atenté contra la familia de nadie. La familia es sagrada. Sobre todo la presencia de una madre. Mis palabras fueron malinterpretadas y manipuladas. No hay ningún problema entre Can y yo. Nunca apunté a la madre de Demet". Sin embargo, esta explicación no le pareció muy satisfactoria.
Porque tras la clara y emotiva salida del frente de Can Yaman, la declaración de Francesca, que fue vista como un paso atrás, no se encontró sincera. Esta salida de Can Yaman demostró una vez más que para él el concepto de familia está por encima del amor, la carrera e incluso los proyectos internacionales. Estas discusiones, especialmente sobre la madre de Demet, revelaron las líneas rojas del famoso actor. Ahora todos los ojos están puestos en Demet. ¿Romperá su silencio? ¿O acabará esta guerra con la última frase de Can? Me llevaré a todos por delante si es necesario para proteger a mi familia. Porque el respeto está por encima de todo. Mientras la prensa sensacionalista italiana y los medios de Turquía se hacían eco del arrebato emocional de Can Yaman, todo el mundo esperaba una posible declaración de Demet Özdemir. Demet, que finalmente rompió su silencio, dio un mensaje muy claro tanto a Francesca como a Diletta con una nota que compartió en las redes sociales. En su post escribió lo siguiente: cuando una mujer menosprecia a otra dirigiéndose a su madre, solo demuestra el vacío de su propia alma. Mi madre es mi mayor oportunidad y valor. No permitiré que personas que han entrado y salido de mi vida primen sobre mi familia. Las reacciones de Can sobre este asunto me bastaron, pero a veces el silencio se considera debilidad. Ahora ya no. Mírate al espejo antes de mencionar el nombre de mi madre. Apenas 3 días después de la declaración de Demet, se anunció que Francesca Chillemi se retiraba repentinamente de la coproducción turco-italiana. Aunque el escueto comunicado de la productora decía, Francesca Chillemi ha abandonado el proyecto por motivos personales, la información que circulaba entre bastidores era mucho más llamativa. Un trabajador del plató compartió las siguientes palabras. Francesca tenía la cara baja tras la declaración de Demet. Tuvieron una larga discusión con el director. Luego hizo las maletas y regresó a su país. Ni siquiera se despidió de nadie. Esta evolución se interpretó como que Francesca no podía respirar en el mismo sector que Demet. Y quizás el aspecto más chocante de todos estos acontecimientos fue la revelación de las verdaderas intenciones de Diletta Leotta. Las revelaciones de un antiguo manager revelaron que Diletta estaba llevando a cabo una campaña sistemática de desprestigio contra Demet y Can. Participando en el programa Verissimo de la televisión italiana, el directivo pronunció las siguientes palabras. Diletta juró acabar con la carrera de Can después de que ella rompiera con él. Se acercó a Francesca y filtró sus palabras a los medios de comunicación. Al mismo tiempo, pagó a periodistas para que investigaran las relaciones pasadas de Demet y las dieran a conocer a la prensa. No se trataba de celos, sino de obsesión. Incluso una vez dijo, mientras ellos no puedan ser felices en casa con sus hijos, yo seré la mujer de la que más se hable en el mundo. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.